Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Vamos a saludar a doña Epsi, que si mi memoria no me falla, la tercera vez que están Matices con nosotros. Doña Epsi, bienvenida, ¿cómo le va? Muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes para compartir de esta iniciativa que me parece que va en la dirección correcta. Cuénteme cuál es la iniciativa, por favor. Es un proyecto de democratización de acceso a las universidades estatales por parte de los estudiantes de las universidades públicas, de los colegios públicos de nuestro país. Nosotros enfrentamos una situación dramática, realmente dramática, y es que, según el INEC, en el año 2010, esos datos todavía no están actualizados, pero son datos del censo, el 60% de estudiantes de las universidades estatales pertenecían al quintil más alto de la población. Uh-huh. Y apenas el 8% de los estudiantes de las universidades estatales pertenecían a los más pobres de este país. O sea, si usted es pobre, tiene 7 veces menos, 7.5 veces menos probabilidades de llegar a una universidad estatal que una persona que es rica. Y las personas que tienen recursos que pueden pagar universidades están siendo subsidiadas por el Estado costarricense. Y no tendríamos ningún problema, si eso es así, si las universidades tuvieran cupos ilimitados. Y entonces todo el mundo puede entrar y como en otros países todas las universidades son gratuitas, pero resulta que estamos dejando por fuera a quienes podrían realmente hacer una diferencia. Yo quisiera rápidamente, porque la verdad es que la iniciativa lo que está haciendo es rompiendo la lógica y abriendo la puerta a través de una acción concreta para que estos estudiantes de colegios públicos no enfrenten lo que hoy enfrentan. Y por eso, nada más como un asunto emblemático, voy a leerles la historia de José Blanco Gamboa. Dice: le voy a contar mi historia, me la dirige a mí, y sé que su proyecto es para evitar que esto suceda a los estudiantes de colegios públicos. Yo soy egresado del año anterior, asistí a un colegio técnico en Pérez Celedón y cursé la especialidad de contabilidad. Resulta que mi sueño es estudiar microbiología en la Universidad de Costa Rica. Me considero un excelente estudiante y los reconocimientos lo demuestran. Fui el mejor promedio de 12º, mejor promedio en las pruebas nacionales de bachillerato del cole y mejor promedio en la prueba nacional técnica, mas no tuve cupo en la Universidad de Costa Rica por 6 puntos para el corte y no pude consumar mi sueño este año y siento que sí tenía las aptitudes necesarias para cursar la carrera, lo cual respecto al reglamento de entrada lo considero injusto. Actualmente me encuentro desempleado y no puedo estudiar por mi situación económica, etc. Es para muchachos como José A. Blanco, pero son centenares de muchachos de las universidades, de los colegios públicos, que pese a que se hayan esforzado toda la vida, que hayan sido mejores promedios, no tienen la posibilidad de entrar a las carreras de más alta demanda de las universidades públicas. Y esto, los propios rectores y las propias universidades lo han reconocido como una debilidad. Ellos mismos han impulsado algunas acciones a lo interno de las universidades que pretenden enfrentar esta situación y sin embargo han sido absolutamente insuficientes. De los estudiantes de colegios privados, un estudiante de colegio privado tiene 2 veces más probabilidades de entrar a una universidad estatal que uno de un público. Pero además hay colegios públicos en donde ni el mejor promedio tiene posibilidad de ingresar a ninguna carrera de la Universidad de Costa Rica, solamente para poner un ejemplo. De manera que hemos venido viendo este tema y cómo se va abriendo la brecha, y cómo se va abriendo la brecha, y cómo se va abriendo la brecha. De los 100 colegios mejor rankeados de este país, 70 son privados. O sea, es algo inaceptable, porque usted sabe cuántos colegios privados hay, aproximadamente 150, de más de 650 públicos. O sea, esa desproporción 70-30
es exactamente el inverso de lo que existe entre colegios públicos y privados. No, más bien son 80% de colegios públicos versus aproximadamente 20% de colegios privados. Y entonces, cuando miramos los 30 mejores colegios, miramos que 21 más o menos son colegios privados y están ahí los 9 colegios científicos públicos de nuestro país. ¿Qué quiere decir? Que también lo podemos hacer bien cuando queremos. Si no tuviéramos capacidad estatal de hacer buena educación pública, no tendríamos a los colegios científicos como los mejores rankeados en casi cualquiera de las valoraciones que se hacen de los colegios. Pero vuelvo a la propuesta, ¿qué hacer? Digamos, ante una situación como esta, podemos seguir analizando datos una, otra y otra vez y seguir pensando que esto es inevitable. O sea, este país está castigando a un muchacho del colegio de Talamanca, de Amur y Talamanca, solo por haber nacido ahí. Porque no tienen entonces la preparación necesaria para enfrentar los desafíos de ingreso a la universidad, y resulta que le cierran las puertas y las puertas se abren para otros estudiantes con diferentes condiciones económicas muchísimo mejores. Así que el proyecto lo que pretende, el objetivo es reservar el 50% de las plazas de las carreras de más alta demanda de las universidades públicas para estudiantes provenientes de colegios públicos. O sea, es decirle a los estudiantes de los colegios públicos, si ustedes se esfuerzan, ustedes pueden, pero no es a cualquier estudiante, digamos, sabiendo que es una acción afirmativa que no le puede llegar a todo mundo. Entonces hemos decidido que la forma de identificar cuáles estudiantes se van a beneficiar son los 10 mejores promedios de todos los colegios públicos de nuestro país. O sea, hay un incentivo para los estudiantes de los colegios públicos de, aún sabiendo que su colegio puede no ser el mejor colegio, pero es en el que puede estudiar, si se esfuerza lo suficiente para llegar a estar en esos mejores lugares, va a tener un acceso. Y además hacemos una nueva acción afirmativa para los estudiantes de colegios urbanos marginales y los colegios rurales, que son justamente en donde hay muchísimo mayor dificultad de los estudiantes de entrar a las universidades públicas. Por eso le daba ese dato, solo el 8% de los estudiantes de las universidades públicas son del 20% más pobre. Entonces queremos hacer algo más en ese 20% más pobre y ampliamos, en lugar de 10, entre 10 y 20 mejores promedios de esos colegios podrían entrar a esas carreras, para revertir totalmente la realidad que estamos enfrentando. Y el otro componente de este proyecto de ley es incorporar lo que llamamos un programa nacional de nivelación. Ya las universidades, el Ministerio de Educación Pública y todo el mundo reconoce que la educación pública secundaria en Costa Rica es deficiente. Y ya se ha reconocido que los estudiantes tienen pocas probabilidades incluso de ganar los exámenes de bachillerato, para ponerlo en sencillo. Entonces estamos incorporando el Programa Nacional de Nivelación para estudiantes de undécimo y duodécimo año en aquellos colegios en donde exista, para que, de acuerdo a los estudios que ya tienen las propias universidades, se refuerce aquellas áreas en donde los estudiantes de colegios públicos están mostrando mayores debilidades. Y así ellos también, aquellos que no son mejores promedios, también tengan mejores posibilidades de competir a la hora de entrar a las universidades estatales. Doña Epsi, ¿qué le parece si aprovechamos las herramientas tecnológicas de una vez en vivo para sondear un poco cómo anda el apoyo de las personas de los costarricenses que nos escuchan y que nos ven esta noche a esta iniciativa? Nada más, como no hemos hablado totalmente del proyecto, quiero ver si la pregunta que estamos haciendo en redes, vamos a hacer una encuesta en tiempo real, está bien. ¿Apoya la iniciativa para que universidades estatales garanticen acceso a los mejores promedios de colegios públicos? Está bien, exactamente. Vamos a plantearla así a partir de este instante. Hace un poco más de un año tuve aquí en esta mesa a Henning Jensen, el rector de la Universidad de Costa Rica, y fue uno de los temas de conversación. Por supuesto, yo le contaba antes del programa, estudiante de la Universidad de Costa Rica, y soy estudiante de colegio público, así es que uno nota la diferencia cuando ingresa.
Y en ese momento recuerdo que a mí me sorprendió la respuesta de don Henning. Me dijo, bueno, pero es que el verdadero problema está en los colegios, no en las universidades. Es decir, son los colegios los que no dan una buena preparación a los muchachos, y cuando vienen a hacer la prueba de admisión, son los que salen con más bajo resultado. ¿Qué le parece esta respuesta? Bueno, yo quiero decir que yo me sentí muy complacida con la reunión que tuve con los rectores de las universidades públicas el 23 de febrero pasado, porque coincidimos y en esa reunión estaba don Henning Jensen, y los 5 rectores de las universidades públicas. Coincidimos en el análisis y coincidimos también en el resultado, en que había que hacer algo. Ellos manifestaron complacencia, todos, con relación a esta iniciativa. Ellos entienden, yo creo que es poco lo que tengo que explicarle yo a los rectores. Si el mismo estado de la educación, que es un informe que se hace periódicamente, lo hace CONARE, o sea, no lo hace nadie más que CONARE a través de su programa Estado de la Nación. Entonces, los datos que yo les llevaba eran simplemente una manera de decir, y con estos datos, ¿qué hacemos? Ellos tienen, la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica, el Instituto Tecnológico, han tenido algunas acciones propositivas para enfrentar esta realidad de exclusión. Y de hecho la Universidad de Costa Rica tiene un programa de cuotas que beneficia a un 14%, un número determinado de estudiantes de colegios que tienen dificultades de entrar a la universidad. También el Instituto Tecnológico tiene un programa de acciones afirmativas, algo ha hecho la Universidad Nacional, pero sin embargo ellos también reconocen que es insuficiente, digamos, ellos mismos reconocen que lo que se está haciendo es insuficiente y que necesitamos hacer más cosas. Y en algunos de los casos incluso dijeron, a nosotros se nos facilitaría muchísimo si lo hacemos por la vía de la ley. Así que yo considero a las universidades estatales las principales aliadas de esta iniciativa. Tiene razón don Henning cuando dice que efectivamente tenemos un problema en la educación secundaria pública y primaria pública. Yo creo que eso no lo puede negar absolutamente nadie, pero lo que pasa es que mientras eso está sucediendo, a los que estamos castigando son a esos estudiantes. Y entonces, de acuerdo al propio compromiso que tienen las universidades, creo que el Ministerio de Educación le ha costado demasiado moverse para tratar de hacer un cambio sustantivo en materia de calidad, y esto no tiene nada que ver con este gobierno, tiene que ver con la historia acumulada que tenemos de un tratamiento a la educación pública que no logra estar a la altura de los tiempos, ni a las necesidades, ni con la calidad respectiva, y así hemos tenido que rendir cuentas a nivel interno y mirarlo a nivel internacional. Pero yo creo que ante el problema lo que nos toca es actuar. Y por eso la iniciativa lo que pretende con el Programa Nacional de Nivelación, que sería responsabilidad de las universidades públicas, porque si lo ponemos de nuevo como responsabilidad del Ministerio de Educación Pública, lo que hacemos es retrasar el proceso y no apuntar en donde están ya identificadas las necesidades. Así que yo más bien lo que diría, estamos pensando en los muchachos y muchachas que si no tienen estas oportunidades, en realidad muchos, como el caso que leí recientemente, no pueden entrar a la universidad. Pero además porque hay una cosa que también es paradójica. Muchos estudiantes de clase media y media baja son los principales usuarios de los préstamos de CONAPE, sí, porque la única posibilidad que tienen de acceder a una educación superior es una vez que no logran entrar a las universidades públicas, es adquirir un préstamo y estudiar. Yo no tengo ningún problema con que los estudiantes estén haciendo ese esfuerzo particular, pero no es paradójico que muchos de los estudiantes, estos excelentes estudiantes, que no les queda otra más cuando tienen posibilidad, si no tienen posibilidad, y estamos perdiendo tal vez talentos extraordinarios de muchachos excepcionales que tenemos en los diferentes lugares del país, en la zona norte, en la zona sur, en Punta Arenas, en Limón, que tenemos incluso en las zonas urbano-marginales, aquí cerquita, lo tenemos en la Carpio, lo tenemos en diferentes lugares, muchachos y muchachas
que sin posibilidad de realizarse a nivel de los estudios y sin posibilidad de aportar para su propia vida y para la vida del país en última, se están dedicando a cualquier cosa. Algunos tienen familias que hagan contención, otros no. Hay un montón de estudiantes que estudian pese a las condiciones de sus propias familias, enfrentan estos desafíos. Así que yo lo que digo es que este es un proyecto que piensa en aquellos que de otra manera no van a tener acceso a la universidad y que deja de castigar a los estudiantes de más escasos recursos, de no poder entrar a las universidades estatales solo por haber nacido en unas familias que tienen serias limitaciones económicas o en unas zonas en donde la educación pública secundaria es de muy mala calidad. Doña Epsi, ha despertado muchísimo interés el tema. De hecho, en 5 minutos, hace 5 minutos pusimos la encuesta, casi 50 votos, el 71% de quienes nos oyen está de acuerdo completamente con el proyecto, el 29% no, pero nos han adjuntado también sus comentarios. Y entonces, por ejemplo, vamos a ver, porque aquí vi unos antes, sí, aquí hay unos. Dice la doctora Tatiana Blandón que le parece muy buena la iniciativa, con consideraciones a propuestas. Dice ella que hay colegios facilones donde es fácil tener promedio alto, que el ingreso de estudiantes con deficiencias académicas incrementará la deserción, que si se utiliza el bachillerato prevalecerán los colegios privados y los colegios científicos, y que no será mejor buscar cerrar la brecha entre educación escolar secundaria pública y privada. Bueno, la segunda parte del proyecto, doña Epsi lo ha explicado, busca justamente esto. Dice Daniel Cifuentes, pregunten esos colegios públicos que tienen representación en el ingreso, ¿cuántos son científicos o humanísticos? Exacto, lo que pasa es que aquí tenemos, creo que son 9 colegios científicos y un colegio humanístico, 2 colegios humanísticos, es muy poquito el porcentaje, son colegios de excelentes calidades, muchos de ellos están vinculados los humanísticos están vinculados a las propias universidades, entonces realmente, yo por eso digo que sí podemos hacer educación secundaria de buena calidad, pero evidentemente no lo estamos haciendo, y vieras que no, la gente a veces piensa que abrirle cuotas a los estudiantes de colegios públicos podría deteriorar la calidad de la educación, pero lo que ha demostrado la experiencia internacional es todo lo contrario. En el caso de Brasil se impulsó un proyecto para que estudiantes de colegios públicos accedieran a las universidades estatales. En ese país la exclusión era 1000 veces mayor que la de nuestro país. Pero una de las cuestiones que me llamó más la atención es que 10 años después de iniciada este proceso de admisión en las universidades estatales, se llegó a la conclusión de que muchos de los estudiantes que entraron por medio de cuotas se convirtieron en mejores promedios dentro de las propias universidades. Entonces, yo estoy hablando de los colegios públicos generales de nuestro país, estoy hablando de aquellos estudiantes, el 80% de nuestros estudiantes van a esos colegios públicos. Estamos reconociendo, y así lo ha reconocido el Estado de la Educación, que tenemos serios problemas en materia de calidad de la educación, y reconociendo esas cosas, lo que no podemos hacer es no hacer nada. Digamos, tenemos la realidad, tenemos unos recursos, este país invierte una cantidad muy importante de recursos públicos en educación, en todas las fases de la educación. Creo que hay que cerrar las brechas, yo creo que tiene toda la razón quien dice, también tenemos que impulsarlo de ahí. Eso no se puede hacer por la vía de un proyecto de ley, pero creo que lo que sí podemos hacer por la vía de un proyecto de ley es empezar a democratizar el acceso para que estudiantes de colegios públicos esforzados, esforzadísimos, no los fáciles, es un colegio público igual que cualquier otro colegio público. Aquí yo no estoy hablando de los colegios, estos colegios privados que a veces lo que hacen es facilitarle la vida a algunos estudiantes para más o menos regalarle las notas. Estoy hablando de estudiantes de colegios públicos, facilitarle la vida a muchachos que de verdad están haciendo un esfuerzo muy importante y que encuentran luego su posibilidad de seguirse realizando con las puertas cerradas a la educación superior. Doña Epsi, sé que usted pensó, digamos, en una medida de emergencia ante la situación que se está viviendo, ¿verdad? Pero el problema es mucho más macro. Abrí hace un instante el artículo 78 de la Constitución Política, que es el que habla de educación, donde el Estado garantiza la educación preescolar, que por cierto no se cumple, y la general básica como obligatorias, gratuitas y costeadas por el Estado.
de la educación superior dice que el Estado facilitará la prosecución de estudios superiores a quienes carezcan de recursos pecuniarios. ¿Por qué no soñar un poco con otras realidades, inclusive latinoamericanas, donde simplemente se le garantiza el acceso a una universidad pública a cualquier estudiante público? ¿Por qué no cuestionar el modelo entero? Después, sí, puede ser del proyecto. sí, tiene que ser. Digamos, yo comparto con usted, digamos, aquí cualquier estudiante de colegio público debería de tener acceso a la educación universitaria una vez que ya ha culminado la primera fase de educación secundaria o la diversificada. Pero realmente necesitamos hacer algo en este momento. Sí. Ustedes saben que el 20%, más de 1 millón de personas en este país viven en pobreza y pobreza extrema. Se están haciendo importantes esfuerzos para lograr sacar a esas personas de esa situación en la que se encuentran. Pero lo que sí sabemos es que históricamente la educación ha sido un elemento que ha permitido el ascenso social en la sociedad costarricense. Pero además, no cualquier educación superior, no cualquier carrera. Tenemos, y lo podrán dar fe, muchísimos profesionales que terminan de estudiar una carrera determinada y no logran encontrar un trabajo después de lo que estudiaron. Pero aquí nosotros estamos haciendo una línea que también me parece que es una línea no menor, y es la línea de esas carreras de más alta demanda. ¿Por qué? Porque evidentemente, si usted es ingeniero en computación del Instituto Tecnológico, no pasa 1 minuto sin trabajo, digamos. Realmente es así, es una carrera de muy alta demanda con estándares realmente extraordinarios. Y esa es una bendición, tener universidades de ese nivel. Muchas de las carreras de la Universidad de Costa Rica, todas las carreras casi del Instituto Tecnológico, aquellas carreras técnicas. El Instituto Tecnológico ha hecho sus esfuerzos en realidad por abrirle la puerta a estudiantes indígenas, por ejemplo. A mí me parece que lo que se está haciendo, en mucho de lo que se está haciendo, viene por el camino correcto. Si esto realmente lo que pretendemos con el proyecto es profundizar lo que ya las propias universidades han mirado, y también es hacer algo con relación a eso que todo el mundo reconoce, y es, tenemos una educación pública secundaria deficiente, al menos deficiente. No tenemos una gran cantidad de estudiantes que han terminado su proceso educativo y no logran culminar con los exámenes de bachillerato, y eso en general no es problema de los estudiantes solamente, sino de los métodos, de las formas, de incluso de profesores que no han tenido posibilidades muchas veces de capacitarse y recapacitarse para poder estar a la altura de demandas de formas de educación diferentísimas con las que ellos estudiaron. Entonces yo más bien lo que digo es, miremos esa gran revolución. Ese es el sueño, digamos. A mí me parece que lo que estás planteando, Randall, es el sueño. ¿Sí? Ese país en donde la inclusión es del 100%, y que si usted termina de estudiar, tiene posibilidad de acceso a universidades estatales o a una educación técnica de calidad, o, ¿me entiende? Como que tenemos estamos lejos todavía de eso. Estamos lejos porque menos del 40% de los estudiantes que inician 7º año terminan con 5º año y con un título de bachillerato. Es que ¿sabe qué, doña Epsi? Que cuando yo veo el texto de la Constitución Política, digamos, me parece muy progresivo para 1949. Así cuando es. El Estado garantizaba la educación primaria y secundaria. Pero hoy son otras realidades completamente. Tal vez podríamos pensar después en una reforma constitucional. Estaba revisando lo que la UCR gasta en pluses salariales, es el 52% de su presupuesto. Que me parece que es un tema por revisar. Si usted me dice que el 70% de los estudiantes de la Universidad de Costa Rica vienen de colegios privados, si usamos la mera lógica matemática, significa que el 70% de las becas que se dan en la Universidad de Costa Rica corresponde también a estudiantes de colegios privados. Casi que siento que es un desahogo para los papás de los estudiantes de colegios privados que sus hijos ingresen a la UCR porque tienen que pagar mucho menos de lo que pagan en el colegio. Sí, bueno, los datos, al final, en algunos casos, cuando uno mira las admisiones, uno puede mirar admisiones de 50% de estudiantes de colegios públicos versus 50% de privados. Eso es súper poco equitativo, porque ya vimos que solo son el 20%. Pero además el problema es cuáles carreras logran entrar. El estudiante que nos escribió aquí, él quería entrar y tenía las condiciones de acuerdo a lo que había hecho para entrar a
José Blanco quería entrar a microbiología, o sea, no es que quería entrar a la carrera donde había cupo, digamos. Entonces, lo que pasa muchas veces es que hay una cantidad de estudiantes que no logran llegar a la carrera que quieren y entonces optan por las carreras a las que tienen la nota. No solamente hay una posibilidad muchísimo mayor de fracaso porque no están motivados para estudiar esas carreras, sino que muchas veces son carreras de muy baja demanda y entonces cuando terminan de estudiar, aquellos que terminan de estudiar, resulta que terminan de estudiar y luego de nuevo están desocupados. Además el proceso para pasarse carreras es complicadísimo. Ajá, exacto. En realidad, miren, el problema es real, aquí no se está inventando ningún problema, es un problema en el que la sociedad costarricense no puede seguir tapándose los ojos porque tenemos que hacer algo. Está pasando algo terrible con muchachos que realmente no están pudiendo acceder, teniendo las condiciones. A mí me parece que la historia de José Blanco es en sí misma la historia de centenares de estudiantes que pese a hacer los esfuerzos personales y familiares para culminar con un proceso educativo, pese a haber tenido los premios de en todo su proceso por haber hecho lo mejor, todo lo que pudo dar, pese a ser un muchacho inteligente, pese a todo eso, y pese, al final del día no puede entrar a la carrera que quiere entrar y que probablemente sería un excelente profesional en esa carrera. Entonces, me decían hoy unas estudiantes cuando de la UNED, cuando presentaba el proyecto de ley, que ellas también están mirando y que querían presentarlo como iniciativa, mirar cómo lo que usted está planteando, Randall, también. Porque la universidad es súper paradójica. Usted tiene aquí colegios que casi cobran $2,000 por mes, que casi cobran $2,000 al mes. Y cuando llegan a la Universidad de Costa Rica no llega a $1,000 el semestre. O sea, entonces estamos además... Ni a la mitad. Exacto, no llegan ni a la mitad. Entonces, estamos enfrentando una situación en la cual, y ellas lo que me planteaban es que habían investigado, y creo que fue en Colombia o en Ecuador, que hay en Colombia, me parece, me dijeron que se cobran matrículas diferenciadas a estudiantes, depende de dónde vengan. O sea, si usted viene de colegio público, la tarifa es o nula o apenas simbólica. Y si viene de colegio privado, aunque tenga muy buenas calificaciones, que los incentivos académicos se los den de otra manera que no sea dinero, digamos, porque muchas veces dicen, sí, pero entró con el mejor promedio, claro, pero ese estudiante lo que necesita no es un incentivo económico porque su familia puede solventar los gastos de universidad. Ese estudiante, si queremos darle un incentivo de intercambios internacionales, un incentivo de formación específica, otro tipo de incentivos no económicos. ¿Y a quién le damos incentivos económicos? A quienes necesitan la plata y están haciendo bien de su gestión como estudiantes. Yo creo que es duro, ¿verdad? Porque efectivamente hay una cantidad limitada de espacios en las universidades. Y nosotros lo que tenemos que resolver es qué hacemos con esa cantidad limitada. ¿Seguimos haciendo lo que hemos venido haciendo? ¿Seguimos dejando al 20% más pobre prácticamente con una nula posibilidad de entrar a las universidades estatales? ¿Seguimos dejando a las clases medias esforzadas que hacen todo lo que se puede dentro de la familia para que el muchacho y la muchacha salga bien y tenga buenas calificaciones y que luego no le quede otra más que estudiar la carrera que se ofrece en alguna universidad privada a la que se pueda pagar o la que se puede endeudar? ¿O queremos que la mejor gente de nuestro país, la mejor de todos los estratos sociales, pero principalmente aquellos que necesitan esa herramienta para revertir el proceso de pobreza de su familia y el suyo personal, y para que puedan aportar ese país? Les vamos a abrir las puertas. Ese es el debate. Yo quiero decir que cuando presenté esta iniciativa en el propio plenario legislativo, que tomé el control político para contarlo, fue muy bien recibida por algunos, por muchos compañeros y compañeras diputadas. Sé que el tema es polémico. Porque siempre en estos temas habrá quien quiere deslegitimar una iniciativa que no tiene que ver conmigo. La verdad es que ahí están las decenas de miles de estudiantes de colegios públicos que están reclamando. Hoy estuvieron muchachos del Liceo Costa Rica, del
del Castro Madrid, se estudiaron estudiantes de escuela, esos chiquitos y chiquitas de la escuela Abraham Lincoln, de la escuela España, de la Carmen Lira, estudiantes que si nosotros no hacemos algo, es que tenemos que hacerlo. Tenemos que pensar como pensaron. Usted lo tiene razón, Randall. Ahora tenemos que limitarnos hasta para soñar. En el 49, sí, los constitucionalistas pensaban que la educación superior tenía que ser para todo el mundo y que además el Estado tenía que facilitarle las condiciones económicas a quienes no tenían que pagar, y ahora nosotros tenemos que pensar no que todos los estudiantes de colegios públicos, sino una partecita de ellos, aquellos que se esfuerzan, aquellos, ¿me entiende? Vamos haciendo un embudo cada vez mayor en lugar de tener ese sueño que tiene usted, que me parece que es el correcto, de decirle a los estudiantes de colegios públicos, este Estado está para brindarles a ustedes las condiciones para que puedan realizarse profesionalmente. Aquí no estamos hablando de hacerles más fáciles la carga académica, aquí no estamos hablando de regalarles ningún título, aquí estamos diciendo vayan y compitan en la Universidad de Costa Rica con nosotros. Aquí les estamos diciendo, les estamos abriendo las puertas, sabemos que tienen limitaciones, pero les estamos abriendo las puertas para que ustedes mismos demuestren hasta dónde, pero les estamos diciendo, aquí tenemos un programa de nivelación también, porque sabemos, como usted bien lo dijo en su experiencia personal, que de repente llega uno de un colegio público y se enfrenta a una realidad en la que no necesariamente está preparado, aunque ya pasó el obstáculo del examen de admisión. Así que esto no quita para nada los procesos de admisión que tienen las universidades, los exámenes seguirán como lo define la propia universidad. Yo creo que aquí con quien tenemos que conversar, y es conversar de la manera más llana, yo creo que ahí tenemos que buscar aliados. Nos reunimos, gente de mi despacho se reunió con vicerrectorías de acción, de acción social, sí, las estudiantiles, sí, la vicerrectoría que ve los temas estudiantiles. Creo que en realidad lo que vamos mirando cada vez más es universidades comprometidas. Yo me sentía muy impresionada de lo que hace la Universidad Técnica Nacional, que hace su tarea también, que lo hace con los colegios agropecuarios, con los muchachos de zonas rurales, lo que están haciendo, lo que ha venido haciendo también la Universidad Estatal a Distancia, abriendo muchísimas sedes, dándole oportunidades a estudiantes que de otro modo no podrían tener educación superior. Se están haciendo cosas, digamos, este proyecto no parte del fatalismo de que no se está haciendo nada, pero que tenemos que caminar más rápido, no cabe la menor duda. Que tenemos que abrir más las puertas, no cabe la menor duda. Que tenemos que colocar en condiciones de igualdad a los estudiantes más pobres y de los colegios públicos, tampoco cabe la menor duda. Ese es el debate que está de por medio en este proyecto. Ese es el nivel de debate que yo quisiera que nos diéramos, y que no descalifiquemos la posibilidad de mirar qué es lo que vamos a hacer de cara a una realidad que está colocando en una situación de vulnerabilidad a decenas de miles de jóvenes en este país. Nosotros tenemos que estar invirtiendo en educación y no en cárceles. Digamos, aquí realmente pareciera a veces que nuestra perspectiva de futuro es cuántas cárceles más se abren. Yo quiero que se abran más cupos para estudiantes de estudiantes de bajos recursos en universidades, en colegios, en educación técnica. Esa es la visión. Por eso es que somos herederos, todos los que estamos en este país, de unos visionarios que fueron capaces de decir, ese es el Estado que quiero para toda la gente que nace en este país. Yo realmente creo que es la posibilidad de empezar a conversar y a tomar decisiones concretas para que finalmente los estudiantes de los colegios públicos, todos, tengan un acceso democrático a las universidades estatales. Sé que ya va a salir corriendo, pues ya va a empezar el plenario, sí, pero nada más cierro con dos datos. Uno, ¿sabe cuánto necesitaba el muchacho que le escribió para entrar a microbiología? Un examen de admisión este año de 702. Es una cosa altísima, es el segundo más alto de la Universidad de Costa Rica. Y se lo planteo ahí, después lo conversaremos. También tiene que ver con un tema de los horarios de las universidades públicas. Yo este año me encontré horarios de licenciatura, por ejemplo, de un viernes a las 9 de la mañana.
es una cosa impensable, porque usted lo pone a trabajar o lo pone a estudiar. Pero le agradezco mucho, doña Epsi, haber venido. Muchísimas gracias y yo estoy realmente contenta de que podamos hacer debates como este que hemos hecho, Randall, porque creo que también tenemos que tocarle el corazón a los costarricenses, a nosotros y nosotras las diputadas, y empezar a hacer el trabajo que nos toca en estas generaciones. Muchísimas gracias. Votó un montón de gente, 120 personas han votado en este ratito, 78% está de acuerdo en el proyecto, 22% dice que no. Y con su permiso, si puede ir oyendo el programa en el carro, porque usted va para el plenario, yo voy a abrir la línea para preguntar a los costarricenses qué opinan de este proyecto de ley de la diputada Epsi Campbell, que escogió su canción. Vamos a adelantar la canción de doña Epsi, no la vamos a dejar para el final del programa. Es John Lennon, que canta Imagine. Doña Epsi, feliz tarde. Muy feliz tarde y que sigan realmente en este espacio de análisis tan importante. Gracias, doña Epsi. John Lennon canta en Matices.